Bueno, bienvenidos a mi ponencia. Como ya la presentó el doctor Aníbal, vamos a hablar durante estos próximos minutos sobre credibilidad del relato de abuso sexual, aspectos técnicos y científicos desde la psicología forense. Muy rápidamente les cuento, yo soy psicóloga de la Universidad Católica hace ya 23 años y psicóloga forense de la Universidad Complutense de Madrid. Y pues junto con el doctor Aníbal, en su centro de especialistas forenses, pues nos dedicamos a asesorar a muchos bufetes de abogados en las defensas relacionadas con estos casos tan complejos como lo son los delitos sexuales. Empecemos entonces como tal con el tema. A ver, es importante primero aclarar que vamos a hablar de credibilidad del relato, pero lo vamos a hacer solo desde el punto de vista de la psicología forense, porque lo que estamos viendo en las audiencias es que se presenta una confusión con la credibilidad que deben valorar los jueces y que por supuesto lo hacen pues de una forma muy especializada, pero también muy diferente a lo que hacemos nosotros los psicólogos forenses. El término se ha prestado para tanta confusión que hemos tenido que cambiarlo por validez o veracidad, pues dado que hay jueces o incluso fiscales que cuestionan el que un psicólogo forense esté hablando de credibilidad. Pero pues resulta que este término y los instrumentos que utilizamos para evaluar la credibilidad pues vienen de muchos años atrás y cuando ustedes revisan en literatura especializada, tanto a nivel nacional como internacional, van a encontrar esa palabra, credibilidad. De hecho, por ejemplo, en inglés, en el idioma inglés, esa es la palabra como tal, credibility. Credibility. Entonces, por eso aquí, pues, al hacer la traducción literal, nos encontramos con la palabra credibilidad, pero como les cuento, hemos venido prefiriendo cambiarla por validez o veracidad para evitar ese tipo de confusiones o que se diga que nosotros los psicólogos forenses nos estamos apropiando del papel del juez de ninguna manera. Como lo vamos a ver a lo largo de esta ponencia, nuestro papel como psicólogos es explicarle esencialmente al juzgado y por supuesto a los otros actores procesales, que un relato tiene unos componentes psicológicos, unos componentes cognitivos, unos componentes emocionales, unos componentes motivacionales, que un relato es producto de un episodio que se ha percibido y al ser percibido por los sentidos y procesado en la mente y pasado por la memoria, todos esos aspectos que son de orden netamente mental, cognitivo, psicológico, pues a eso a lo que le llamamos credibilidad. Y pues que, repito, mejor vamos a llamar validez o veracidad. Bueno, entonces haciendo esa salvedad, aclaremos a qué nos referimos con esos aspectos técnicos relacionados con la credibilidad. Pues bien, son aquellos que permiten proveer los conocimientos adecuados para la evaluación psicológica forense del delito sexual. Es decir, cuando hacemos referencia a aspectos técnicos, son todos aquellos que devienen de todas las investigaciones que se han hecho a nivel de psicología, psicología del testimonio, psicología básica, victimología, y que fruto de todas esas investigaciones son datos que nos sirven a nosotros para hacer este tipo de pericias y para contarle al juzgado pues cómo hemos evaluado un relato relacionado con un delito sexual. De manera que, por ejemplo, no es muy técnico que alguien, especialmente un psicólogo forense, mencione algo así como, es que la niña o el relato de la niña es creíble, válido, porque ella estaba mirando hacia la izquierda cuando estaba haciendo la narración. Entonces, mirar hacia la izquierda
significa que esa niña está recordando. Y si hubiese mirado hacia la derecha, significa que ella está inventando. A ver, ese tipo de frases, pues la verdad son más mitos y desgraciadamente pues han hecho carrera dentro dentro de nuestra profesión y pues se ha incluso transmitido a algunos procesos penales y realmente pues esto no tiene mucho fundamento científico. Puede ser verdad que cuando uno recuerda un episodio mira hacia la izquierda, y cuando quiere inventar o crear una narración mira hacia la derecha, pero pues no sucede en el 100% de los casos y por ello pues carece de cientificidad, como lo mencioné. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como les mencionaba hace un ratito, pues quiénes en nuestro ordenamiento jurídico, quiénes son los encargados de evaluar la credibilidad de un relato, los jueces. Eso lo tenemos súper claro los psicólogos forenses. Generalmente los jueces, ¿cómo evalúan esa credibilidad? Bueno, pues básicamente, de forma muy resumida, lo hacen examinando las contradicciones, ¿verdad? Entonces, si la menor se contradijo en cuanto a los detalles de tiempo, modo, lugar, si se contradijo con sus propias narraciones, si se contradijo con las narraciones de los demás sujetos, básicamente eso es lo que hace el juez, obviamente de una forma muy especializada, acudiendo a muchos criterios propios de su profesión, pero lo que hacemos los psicólogos es acudir a aspectos cognitivos, motivacionales, emocionales y otros tantos que veremos a continuación. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, porque eso ya lo mencioné. Vale. Entonces, veamos el primer aspecto técnico relevante en este tipo de temas. Tenemos que es la entrevista. La entrevista es muy importante a la hora de obtener un relato de delito sexual. Acá debo aclarar que durante mi ponencia vamos a hablar es de cómo se evalúa un relato relacionado con un delito sexual, que es muy diferente a la obtención de ese mismo relato y es un tema que abordará la doctora Sara en los próximos minutos. Luego acá yo no me voy a detener en el tema de la obtención del relato, pero sí es importante mencionar que para poder evaluar un relato de delito sexual en términos de validez psicológica forense, pues es necesario que se haya realizado una buena entrevista de obtención del relato. Si no fue así, pues es lo que le explicamos al juez durante el juicio y obviamente durante la elaboración del dictamen pericial, pero esencialmente en el juicio. Entonces, ¿cómo se realiza bien una entrevista? Bueno, básico, propiciar el relato libre. Es decir, acudir a todos esos aspectos técnicos, psicológicos que le permiten al menor o a la menor y por supuesto también a los mayores de edad, todos esos aspectos que le permiten recordar el hecho que se ha denunciado porque pues se supone que si vivió el hecho, pues debe recordarlo. Si no lo recuerda, ese es el papel del psicólogo, explicar por qué y en el momento de obtener el relato debe activar todas esas técnicas de tipo cognitivo que debe tener un entrevistador forense para lograr que ese menor o esa menor pueda recordar la mayor cantidad de detalles de tiempo, modo y lugar acerca de lo que se dice que le ocurrió. Em, segundo, ¿cómo se realiza una buena entrevista? Pues sin realizar preguntas sugestivas. Es decir, no debe el entrevistador incorporar su información o la información que el menor no ha propiciado al relato del menor. O sea, debe ser el menor
quien de forma espontánea, libre, nos cuente qué fue lo que le sucedió. Por lo tanto, esas entrevistas que empiezan algo así como, hola, Camilita, ¿cómo estás? ¿Cuántos años tienes? ¿En qué colegio estudias? Muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de lo que te pasó con tu papá. Tu papá se llama Pepito Pérez, ¿cierto? Bueno, cuéntanos qué nos pasó con Pepito Pérez. Esa, ese inicio de entrevista es tremendamente sugestivo y se debe evitar dentro de estas entrevistas y pues cuando ya se realiza, pues el papel del psicólogo forense, especialmente desde el lado de la defensa, es hacérselo ver al juzgado eh, y hacerle notar cómo esa forma de preguntar al menor ha interferido sobre el relato. Y entonces no podría el juez llegar a concluir que estamos ante un relato espontáneo del menor cuando desde el principio se le está diciendo que su papá, Pepito Pérez, le hizo esto, esto y aquello. Em, es importante también utilizar un tiempo prudencial para realizar esta entrevista. Por lo tanto, esas entrevistas donde se toman solo 10 minutos para entrevistar a un menor, máxime si el menor es muy, 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 muy pequeñito o pequeñita, pues la verdad dejan muchas dudas, porque nada más 10 minutos se toma uno tratando de hacer lo que llamamos rapport con el menor, o sea, tratando de que el menor nos tenga confianza y nos cuente qué le sucedió. Entonces, sería importante tener más tiempo o más sesiones para realizar esa entrevista. Bueno, todo lo mencionado fue el aspecto técnico número uno sobre la entrevista. Pasemos ahora al aspecto técnico número dos. Y es que se debe realizar una formulación de hipótesis sobre el origen de la declaración. ¿Qué es esto? Bueno, pues nosotros los psicólogos forenses, al momento de realizar un peritaje psicológico y su correspondiente dictamen pericial, nosotros elaboramos una serie de hipótesis. ¿Cuántas? Todas las que sean posibles acerca del origen de la narración. Entonces, la hipótesis número uno siempre es la de que el menor ha vivido este episodio, pero hay otras tantas. Siguiente diapositiva, por favor. Las tenemos acá. Estas hipótesis de trabajo han sido creadas especialmente por un autor alemán llamado Deutsch y pues han venido siendo perfeccionadas, digámoslo así, por Raskin y Splin, autores también alemanes. Entonces ellos postulan, como ya lo comenté, que la primera hipótesis siempre debe ser la de que el menor o la menor ha vivido los hechos que está narrando, pero hay otras hipótesis, como por ejemplo, la narración o la alegación es válida, pero el menor o la menor ha inculpado a otra persona. Una siguiente hipótesis es la alegación es válida, pero el menor, debido a otras personas o a ella misma, ha inventado alegaciones falsas. Otra siguiente hipótesis sería la menor ha sido orientada por terceros para que haga una narración falsa. Otra hipótesis, la menor o el menor ha hecho una alegación falsa por motivos personales para obtener un beneficio para ayudar a alguien por iniciativa propia o por venganza. Y una última hipótesis básica sería la de el menor o la menor ha fantaseado las narraciones posiblemente debido a problemas de índole psicológica. Entonces, estas hipótesis de trabajo son las básicas, pero como lo mencioné, hay muchas más que se las va haciendo el perito a medida que va evolucionando en la evaluación del relato. Lo importante es siempre considerar esas hipótesis y no la única de que el menor vivió el hecho y entonces me va a dedicar a buscar información para demostrar que sí lo vivió, o desde la defensa, no, 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 la menor o el menor no vivió el hecho y me voy a dedicar a buscar toda la información psicológica relacionada para demostrarlo. Ahí es donde se actúa de forma sesgada, incluso antiética, y pues obviamente no es la forma adecuada de realizar un peritaje. Siguiente diapositiva, por favor.
Tenemos un tercer aspecto que es el de adicionar una evaluación de daño psicológico, esto es, si la validez y esta van en la misma vía, la probabilidad de no vivencia de los hechos se eleva. ¿Qué quiere decir esto? Desde psicología forense, al menos desde la pericia privada, lo ideal es que además de todo este examen de la validez de un relato, podamos hacer también una evaluación del daño psicológico o de las posibles traumas, lesiones o secuelas que pudiera presentar el menor o la menor en este tipo de casos. Entonces, si al hacer esa evaluación de daño psicológico encontramos que no hay tal daño, es decir, que no hay traumas, cambios, lesiones, secuelas compatibles con lo que se ha denunciado y que si adicional a esa conclusión tenemos que el relato es muy probablemente no válido, pues ya son dos fuentes de información que nos están apuntando a la misma vía y es la no vivencia de los hechos o muy probablemente no se han vivido los hechos, que es la forma como podemos nosotros los peritos psicólogos hablar. O sea, nosotros no podemos dar certeza de que una presunta víctima de delito sexual no vivió unos hechos desde la pericia privada, pues porque todos nuestros métodos actúan en términos de probabilidad, entonces por eso las conclusiones siempre se dan en esos términos. Entonces, de forma muy breve, puedo decir que la forma como desde psicología forense tenemos nosotros de comprobar que un menor o una menor no vivió estos hechos es al hacer la evaluación del daño psicológico, porque el delito sexual, sea los llamados tocamientos o el acceso carnal abusivo y peor aún el acceso carnal como tal, pues dejan una serie de huellas psicológicas, emocionales, que son muy características de esta situación y que son muy dicientes de que ese menor o esa menor sí vivió los hechos. Siguiente diapositiva, por favor. Miremos muy, muy, muy rápidamente cuáles son esos indicadores de tipo físico, comportamental y sexual que nos pudieran estar sugiriendo que sí, que un menor o una menor vivió estos hechos. Tenemos indicadores físicos como lo son dolor, golpes, quemaduras, heridas en la zona genital o anal. Por supuesto, desde psicología forense nosotros no evaluamos físicamente ese indicador, no, eso solo lo hace un médico forense, sino que nosotros tomamos esa conclusión para nuestro peritaje, ¿sí? Entonces, pues muy difícil decir que un menor no vivió unos hechos cuando pues medicina forense nos está mostrando conclusiones tajantes al respecto, ¿no? Entonces, esos indicadores físicos debemos tenerlos en cuenta también. También hay indicadores comportamentales que ya son más de tipo psicológico, como lo son la pérdida del apetito, llantos frecuentes, sobre todo en referencia a situaciones afectivas o eróticas, miedo a estar sola o solo o con hombres o determinado miembro de la familia, rechazo al padre o a la madre de forma repentina, cambios bruscos de conducta, resistencia a desnudarse o bañarse, aislamiento y rechazo de las relaciones sociales, problemas escolares o rechazo a la escuela, fantasías o conductas regresivas, por ejemplo, chuparse el pene, orinarse, el dedo, perdón, chuparse el dedo, orinarse en la cama. ¿Qué son las fantasías regresivas o conductas regresivas? Pues, por ejemplo, cuando un menor de unos 3, 4 años ya dejó el pañal, ¿sí? O sea, ya controla esfínteres, ya pide ir al baño o él mismo va al baño y de un momento a otro, pues otra vez es necesario que use pañales porque pues se está orinando, está defecando en cualquier parte. Ese, por ejemplo, es un indicador comportamental muy diciente de haber sufrido un abuso sexual. Tendencia al secretismo, agresividad, fugas de casa o acciones delictivas. Esto, por supuesto, ocurre en menores más mayores que se acercan más hacia los 14, 17 años y autolesiones o intentos de suicidio. Y por último, los indicadores en la esfera sexual.
pues sí que son mucho más dicientes de que el menor probablemente ha vivido este tipo de hechos y es el rechazo de las caricias, de los besos, del contacto físico, conductas seductoras que se empiezan a dar especialmente en las niñas. ¿Por qué conductas seductoras? Pues porque es una niña que no tenía ningún tipo de experiencia sexual y al ser abusada, pues se ha provocado un daño en su indemnidad sexual, como se sabe en el argot jurídico, y pues ahí es donde se empieza a ver ese tipo de conductas que son muy dicientes. Conductas precoces o conocimientos sexuales inadecuados para su edad, interés exagerado por los comportamientos sexuales de los adultos, agresión sexual de un menor hacia otros menores y confusión sobre la orientación sexual. Entonces, pues todos estos indicadores, como les conté, se deben evaluar por parte del psicólogo forense dentro de este tema de la evaluación del relato y al hacer una evaluación conjunta, no se puede hacer de forma aislada, es lo que permite determinar si un relato es muy probablemente válido o no. ¿Por qué hablo de la evaluación conjunta? Porque pues en juicio uno suele ver preguntas especialmente de la fiscalía acerca de que el menor presenta este o este otro cambio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, le dicen a uno, pero es que el niño ya controlaba esfínteres y ya no. ¿Usted por qué no considera eso? Usted debe considerar eso. Sí, pues dependiendo del caso, obviamente uno lo considera, pero si resulta que eso tiene una otra explicación, una explicación médica, por ejemplo, una explicación que está perfectamente documentada en la historia clínica, pues yo no puedo entrar a decir que un menor sufrió un abuso sexual solo porque presentó un retroceso en control del esfínter, ¿sí? Por eso es muy importante, tanto en psicología forense como también en la labor que hace el juez, la evaluación conjunta de toda la información que se tiene acerca del caso. Siguiente diapositiva, por favor. Un cuarto aspecto es el análisis del contenido del relato como tal. El análisis del contenido desde psicología forense lo hacemos desde hipótesis como el control de la realidad. ¿Qué es el control de la realidad? Bueno, es una teoría que ha sido creada hace ya varias décadas, también en un contexto alemán, y que ha servido para desarrollar todos estos instrumentos que evalúan la validez psicológica forense de un relato. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la teoría del control de la realidad? Por favor, me ayudan a proyectarla. Exacto, es que ahí lo tenemos. Justamente esa diapositiva, mil gracias. ¿Qué nos dice la teoría del control de la realidad? Nos dice que cuando relatamos un hecho vivido, lo hacemos de una forma muy diferente a un hecho no vivido, pero llevándolo específicamente al terreno de los delitos sexuales, tenemos que los relatos de hechos vividos contienen más detalles. ¿Cuáles detalles? Por ejemplo, detalles de tipo contextual. Es decir, se hacen más frases o narraciones con respecto al espacio y al tiempo en el que sucedió el investigado delito. También se suele hacer referencia a aspectos sensoriales, a sonidos, colores. Entonces, yo escuché tal cosa mientras mi papá o mi tío me hacía esto. El color de la ropa de mi papá o de mi tío cuando pasaba eso era de esta manera, la mía era esta, ¿sí? Entonces, entre más detalles hayan de ese tipo dentro de una narración, más nos dice a nosotros como psicólogos forenses, esta niña o este chico sí vivió estos hechos. En cambio, cuando se narran episodios no vividos, se acuden más a detalles cognitivos o mentales y se suelen utilizar frases como yo creí o yo pienso, ¿sí? Entonces, un ejemplo, que de pronto no tiene que ver con el tema, pero pues es para hacerme entender. Supongamos que a mí me interesa justificarle a alguien por qué no llegué a una reunión, ¿sí?
Entonces me lo tengo que inventar porque pues no hay otra excusa válida. Al inventar, yo acudo a frases como yo creí, yo pienso. Entonces no llegué a la reunión porque yo creí que era otra hora, yo creí que era en otro lugar, ¿sí? Yo pensé que les había avisado que no podía llegar a tiempo, ¿sí? En cambio, si se acude a detalles de tipo espacial, con detalles de tiempo, espacio, sonidos, colores, es que sucede que yo iba en Transmilenio y de pronto se presentó una marcha porque los chicos de la Universidad X salieron y justo se parquearon enfrente. eh, Ahí se está hablando de detalles espaciales y de tiempo. Entonces es más creíble que sí, de verdad, viví esa situación que me impidió llegar a la reunión. Lo mismo sucede con los delitos sexuales, lo mismo. Cuando una presunta víctima hace narraciones más con este tipo de detalles contextuales y sensoriales, es más probable que ha vivido el episodio que cuando no están ese tipo de detalles. Siguiente diapositiva, por favor. Aspecto número 5, análisis con la lista de validez SVA. A ver, que a grandes rasgos, ¿qué es la lista de validez SVA? Es uno de los varios protocolos que contamos en psicología forense para hacer este tipo de evaluaciones, ¿sí? Todos estos aspectos técnicos que les he nombrado son comunes a todos esos protocolos o sistemas de evaluación, pero acá ya concretamente les estoy hablando de una técnica o un instrumento psicológico forense que es muy pertinente para hacer este tipo de evaluaciones y que de hecho es el más desarrollado y es el conocido como SVA y CBCA. Entonces, SVA, ¿qué nos permite como lista de validez? Nos permite evaluar las características psicológicas del menor, entre otros aspectos. ¿Cuáles características psicológicas? Bueno, eh, em, características como la cognitiva. ¿Y qué es lo cognitivo? Lo que hace referencia al lenguaje y a la memoria. Entonces, si tenemos una niña de 3 años que nos está diciendo básicamente, papá metió dedito y solo tiene esas palabras, perdón, papá metió dedito. Desde psicología forense evaluamos, bueno, ese lenguaje es propio de la niña, es propio de su etapa de desarrollo a los 3 años. ¿Será que el hecho de que la niña repita 10 veces papá, papá metió dedito, la hace competente para declarar? Pues si la niña solo dice esas 3 palabras, desde psicología forense, es muy probable que se llegue a la conclusión de que no hay esa competencia para declarar, porque es que, ¿qué necesita un juez? Necesita una declaración, perdón, donde el menor o la menor sea clara en explicar con detalles de tiempo, modo y lugar qué fue lo que le pasó con su papá, pero pues en una frase tan corta, pues eso no va a quedar claro más allá de toda duda razonable, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de evaluar la capacidad cognitiva de un menor. El hecho de que una niña o un niño haga una narración de un delito sexual no quiere decir, como lo piensan pues muchos sujetos procesales, especialmente los fiscales, que esa niña o ese niño vivió el episodio, ¿sí? Así como le cuestionan a uno en el juicio, pero es que la niña dijo, doctora, usted no leyó, usted no la vio, la niña dijo, papá metió dedito, y uno pues tiene que hacer todas estas explicaciones para pues hacer ver por qué, a pesar de que la niña dice muchas veces papá metió dedito, pues eso carece de validez psicológica forense. También es importante en estos aspectos psicológicos, si es el caso, utilizar instrumentos adicionales de tipo neuropsicológico. ¿Qué es eso? Nos hemos encontrado presuntas víctimas que presentan retardo mental. O sea, desde la denuncia, la mamá dice, mi niña, mi niño, fulanito de tal, tiene 12 años, pero tiene retardo mental.
Y entonces el caso se toma atención en cuanto a que, uy, el procesado se aprovechó del retardo mental de esta niña o este niño para abusarlo y entonces es un agravante, ¿sí? Claro, para el fiscal y para el juez esa es la importancia del caso. Para psicología forense, la importancia no es, o sí es esa, pero hay otra que casi no se considera, y es que si ese menor tiene retardo mental, pues tiene déficits para recordar, narrar un hecho que se dice ha vivido. Y por lo tanto, a ese menor con esas características no se le puede aplicar la típica entrevista forense con SATAC o con el protocolo de la entrevista semiestructurada de 5 fases, de 6 fases, de 7 fases, porque es que ese menor tiene esa característica, retardo mental. Hago la aclaración que hablo de retardo mental para hacerme entender, pero esa frase pues es bastante peyorativa, entonces no se usa científicamente, se usa el término discapacidad cognitiva. Entonces, hago la aclaración, retardo mental es solo para hacerme entender, porque pues nuestros asistentes, por ejemplo, no tienen mucho conocimiento de este tipo de terminología, entonces es necesario hacer la aclaración. Entonces, si un menor tiene retardo en la forma como percibe, cómo habla, cómo produce una narración, cómo hace sus procesos de juicio y raciocinio, pues no podemos de entrada creer todo cuanto diga. ¿M? Y hay que hacer primero una evaluación de esa narración y después sí tomar la entrevista forense. Igual sucede con los menores que tienen, y mayores de edad, ¿por qué no? Que tienen una capacidad intelectual superior, lo que popularmente se conoce como genios. Pues ese menor va a estar muy cómodo en una entrevista forense contándonos cómo fue que su papá le hizo esto, esto y esto y aquello todos los días a todas horas. Va a ser muy hábil en contestar ese tipo de preguntas a un entrevistador forense. Entonces, conclusión, si se identifica un menor con mayor o menor capacidad intelectual, a ese menor no se le aplica de entrada a la entrevista forense, sino primero un instrumento para evaluar su capacidad neuropsicológica y al tener conclusión al respecto, ahí sí se procede a la entrevista forense. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de este aspecto del análisis con la lista de validez SVA, también tenemos que mirar las características de la entrevista realizada. Creo, no sé si lo comenté cuando hablamos de la entrevista, para nosotros como psicólogos forenses es muy importante la forma como se realiza la entrevista porque en nuestras investigaciones hemos encontrado que la forma como se entrevista a un menor es crucial de lo que termina diciendo ese menor, ¿sí? Entonces, un ejemplo muy, muy cortico, si a una niña de 3, 4, 5 años de entrada se le pregunta qué le hizo su papá, que se llama Pepito Pérez, y se le empieza a preguntar cuántas veces lo hizo, con qué lo hizo, fue con la mano, pues es muy fácil que la niña termine diciendo, mi papá metió dedito en la colita 100 veces, suena exagerado, pero he tenido casos así, donde la niña dice, mi papá me lo metió 100 veces, ¿sí? ¿Por qué? Porque muy probablemente la entrevista estuvo mal realizada. La pregunta fue sugestiva. Entonces, dentro de la evaluación de validez, se tiene que mirar cómo se hizo esa entrevista. ¿M? ¿Cuántas veces ese menor ha sido entrevistado? Para nosotros eso es primordial. Si un menor ha narrado esto 4 o 5 veces ante entrevistadores institucionales, pero resulta que también lo ha narrado un montón de veces a su mamá, a su papá, al profesor, al psicólogo del colegio, pues obviamente cuando llega donde el juez, meses después de la denuncia o años después de la denuncia, como lo estamos viendo, pues es un menor que va a estar muy cómodo en la audiencia y va a sonar muy, muy, o va a lucir, perdón,
muy, muy claro en su relato, y es lo que uno ve en las sentencias, en unas sentencias judiciales, donde el juez, palabras más, palabras menos, dice, el menor fue muy claro, la niña fue muy clara en describir cómo su papá le cogía la vagina todos los días, todas las noches cuando su mamá no estaba. Claro, es que la niña lo ha repetido eh, mínimo 10 veces. Y sucede, por ejemplo, así como nosotros, o al menos yo para preparar esta ponencia, pues la he repetido muchas veces. No es la primera vez que yo hablo de este tema, entonces por eso cualquier persona que me vea puede decir, oh, esta psicóloga, ¿cómo sabe? No, de pronto no sé mucho, pero es que he hablado mucho del tema, entonces cuando ya uno lleva 10 veces diciendo lo mismo, pues suena muy, 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 muy claro, muy experimentado en la situación, y resulta que hay que considerar todas esas repeticiones anteriores. También a la hora de evaluar una entrevista, perdón, de evaluar un relato o la validez del mismo, tenemos que examinar qué técnicas de entrevista se han implementado. Entonces, si se implementa una entrevista donde no se tuvo en cuenta el relato libre, donde se utilizaron muñecos, mm, muñecos anatómicos, esa es la palabra correcta, pues obviamente es un relato que va a estar influido por el entrevistador. Para quienes no lo sepan, en un tiempo, y todavía sucede, se utilizaban mucho los muñecos anatómicos a la hora de entrevistar, por ejemplo, niños muy pequeños, de entre los 3 y los 7 años, porque realmente obtenerle un relato a estos niños es muy complejo. Son niños muy inquietos, no conocen al entrevistador, entonces están como renuentes, ¿y este qué? ¿Será un médico? ¿Será una médica? ¿Será que me va a inyectar? ¿Sí? Los niños se distraen con todo lo que hay alrededor, con los colores, las figuras, las sillas. Entonces, en una época se utilizaban estos muñecos para centrar la atención del niño, ¿sí? Y resulta que los muñecos, por ejemplo, los de tipo masculino, obviamente tenían muy bien formado el pene, los testículos, el vello, etcétera. Y ya le quedaba a una niña muy fácil decir, sí, mi papá con esto, este dedito metió en florecita, ¿sí? Entonces, ese tipo de técnicas no se deben utilizar, y mucho menos si no se ha tomado un relato libre antes. Y finalmente, dentro de este aspecto número 5 tenemos las cuestiones relacionadas con la investigación. ¿Eso qué es? Pues resulta que desde nuestra ciencia, la psicología, tanto la psicología clínica como la forense, se ha investigado mucho acerca de cómo pueden suceder este tipo de casos con los menores de edad, los muy pequeños, los de mediana edad. Y se han encontrado unas características específicas que se suelen llamar cuestiones relacionadas con la investigación. Entonces, ¿qué han encontrado en nuestras investigaciones? Que, por ejemplo, para un agresor poder abusar a un menor, suele intimidarlo, suele amenazarlo. No es en el 100% de los casos, pero está presente la amenaza cuando no está presente el hecho de ofrecerle regalos, beneficios, dádivas, ¿sí? Entonces, siempre está alguno de los dos o los dos, los beneficios o las amenazas. Y entonces, cuando uno se examina un relato de estos y no encuentra ninguno de los dos, ni los beneficios ni las amenazas, pues probablemente el menor no ha vivido ese tipo de episodios, es lo que nos dice la investigación. Otra característica que nos dice nuestra ciencia es el menor ha relatado dentro de su narración libre que el procesado le haya solicitado que guardara el secreto. Cuando un menor espontáneamente nos cuenta eso, pues muy probablemente sí vivió el hecho. Pero pues esos relatos que uno conoce de menores que dicen, mi papá todos los días me violaba junto con mi hermana, lo hacía al mismo tiempo,
o sea, estábamos los tres, es un caso real, pero él no nos decía nada. Entonces, no se explica cómo un papá lograba hacer esto con sus hijas todos los días, unas chicas ya de 14 años, no estamos hablando de niñas pequeñas, sin decirles nada, sin decirles, vengan, vamos a hacer esto, no se preocupen, esto les va a ayudar para cuando sean grandes, que es lo que sí suelen decir los agresores, ¿sí? Yo les voy a enseñar para que ustedes sepan hacer esto cuando tengan novio. Así hablan los agresores, es lo que nos ha encontrado en esta ciencia. Y tienen toda una suerte de frases para lograr el silencio de esas menores y poder así repetir los hechos o crear una relación emocional o sentimental, que es lo que quiere un agresor de menores en delitos sexuales. Entonces, cuando no se encuentra, por ejemplo, el tema de la solicitud del secreto, también se presta para mucha duda. Y finalmente, otra de las características psicológicas que suelen estar presentes en estos casos es el de la privacidad. O sea, el agresor sabe que está cometiendo un delito. El agresor sabe que está vulnerando la indemnidad sexual de una niña o de un niño. Lo sabe. Entonces, ¿qué hace? Pues preservar todo el contexto, el espacio, para que nadie se dé cuenta. Ya cuando se da cuenta es pues porque fue un fallo de él o porque ha sucedido tantas veces que ya era imposible, pero el agresor, al menos al inicio de las agresiones, se cuida de mantener una privacidad para lograr abusar sexualmente al menor. Entonces, esos casos donde nos cuentan que mi papá me abusaba todos los días mientras mi mamá estaba en la cocina preparando los alimentos, pues, pues no encaja con lo que nos dice la ciencia. Y pues es lo que le explicamos a los jueces y a los fiscales a través de este tipo de peritajes e informes o dictámenes forenses, donde se evalúa la validez psicológica forense de un relato. ¿Cómo saber si una persona con discapacidad intelectual es competente para declarar? Wow, tremenda pregunta. Bueno, básicamente hay que evaluarla, ¿sí? Porque la discapacidad intelectual, como su nombre lo indica, compromete muchos procesos de tipo cognitivo y emocional. Es decir, un niño o una niña que uno lo ve grande, de pronto con barba, a la chica pues ya desarrollada sus características sexuales secundarias, o sea, uno ve que tiene senos, que tiene caderas, que incluso se muestra atraída sexualmente por chicos. Ahí donde uno ve esa personita puede tener una capacidad intelectual correspondiente o equiparable a la de un niño de 5 años. Entonces, el niño de 5 años no concibe el mundo, no interpreta lo que sucede a su alrededor de la misma manera que una persona mayor. Entonces, cuando tenemos un adolescente o una persona mayor con discapacidad intelectual, significa que tiene dificultades para interpretar su mundo, su alrededor de la misma manera. ¿Cómo se evalúa? Pues a través de instrumentos neuropsicológicos. El más común es el llamado WAIS o escala de Wechsler para evaluar el coeficiente intelectual. Eso es bastante dispendioso, pero pues debería hacerse, máxime si de eso depende, declarar a ese menor como víctima en un proceso y pues a una persona como quien lo ha agredido, declarar su condena, máxime cuando esa persona generalmente es el papá. Entonces, son procedimientos que deberían hacerse y se echan de menos en la mayoría de los procesos que conocemos. Listo. Aquí hay una pregunta muy interesante y aplica para todas las disciplinas, no solo la medicina. Doctor Juan Tres Palacios nos pregunta, ¿cómo saber qué preguntas realizó el médico que elaboró la historia clínica si estas preguntas no se consagran en la misma? ¿Debe el médico tener una preparación especial para entrevistar a un menor? Le voy a responder desde lo médico, ahora la parte psicológica.
Doctor, esa pregunta es la que nos hacemos todos los días. ¿Y por qué en las benditas entrevistas del médico, del hospital o la clínica o de medicina legal no se sabe qué respondió? Porque uno puede hacer preguntas de este tipo. ¿Ya? ¿Tu papi te tocó entre las piernas? Y colocar solo la respuesta. Sí, mi papi me toca entre las piernas. ¿Ya? Y se quedan de ese tamaño. Y todos asumimos una cosa muy peligrosa, que si en un contexto de estos me dicen, ¿y había algo blanco? Ah, eso es semen. No hay nada que hacer, ¿ya? Y lo dejan de eso. O sea, es muy peligroso. Esto debería quedar grabado. Y de hecho, acá hemos tenido la oportunidad, y la doctora me corregirá, de revisar entrevistas. Y una vez miraba y uno decía, ¡ah, qué barbaridad! Yo creo que eso ni el vigilante lo hace. Bueno, siéntame, ¿cómo te llamas? Juanita. Ah, vienes porque a ti te violaron, ¿cierto? Y uno decía, wow, qué bárbaro, ¿ya? Hay algo, y eso sí es una ventaja, algo a favor, las entrevistas que quedan grabadas por psicología, ¿cierto? Eso es una ventaja. Desgraciadamente en medicina queda esto y hay que partir otra vez, regresamos al principio. El acto de buena fe. Yo le creo que usted está entrenado. De hecho, para los que nos especializamos en medicina forense, como Ana María, Carlos, yo, una de las cosas complejas, es valorar una presunta víctima de violencia sexual y el relato es un reto, una combinación de arte y ciencia bien fuerte. Doctora Alexandra, Gracias, Doc. A de ver, esas preguntas que se hacen en clínica, porque ustedes ajá. tienen dos componentes, el clínico y el forense, y un gran número de psicólogos son clínicos no forenses y terminan entrevistando. ¿Qué nos puedes contar? Pues, Doc, desde nuestros protocolos psicológicos forenses, se nos dice que el médico forense, y aquí tengo que hablar específicamente de medicina legal, no debería entrevistar al menor acerca de los hechos. Es decir, no tomar una entrevista larga, sino única y exclusivamente sobre aquellos detalles que lo orienten a él acerca de qué le sucedió al menor y si él debe pedir unos exámenes adicionales o debe formular ciertos medicamentos, nada más, ¿sí? Entonces, la niña Camilita de 7 años, ¿qué te pasó? No, que mi papá me metió el pene en el ano, ejemplo, ¿sí? Anoche. Ok. Preguntas exclusivas para que él pueda explorar el ano de la niña, tal y como nos acaba de ilustrar el doctor médico forense. Y ver si a partir de eso tiene que pedir exámenes adicionales, tiene que enviar a la niña a la EPS para que le hagan el tratamiento, nada más. Pero lo que uno ha visto, lamentablemente, en los dictámenes sexológicos de medicina legal, son unas entrevistas que ponen en el acápite de anamnesis, entrevistas de 2 y 3 páginas, donde el médico forense pregunta absolutamente todo al menor. Y resulta que ese es el primer procedimiento que se hace luego de la denuncia y antes de la entrevista forense. Por lo tanto, yo que suelo encontrar en estos casos es decirle a los jueces, este menor fue evaluado por el médico forense, quien le realizó una entrevista de 3 páginas. Luego, muy probablemente este relato está contaminado y le explico por qué. Ahora, la pregunta concreta era, ¿cómo hace uno para saber qué le preguntaron? Pues es que ahí es donde hay que entrar a controvertir estos dictámenes. Deberían estar las preguntas escritas, porque generalmente son subestigas. No, no están, solo está, el menor narra que su papá y tres hojas así. Entonces, bueno, pues para eso es que se deben controvertir este tipo de dictámenes, pues a través de los contraperitajes que hacemos, por ejemplo, en el Centro de Especialistas Forenses.